Tiempo postrero. Me llama mucho la visión, en el sentido de que estamos viviendo un tiempo donde la situación, la que vivimos, el siglo XXI en el que nos encontramos, un mundo lleno de tecnología, un mundo lleno de tantas cosas, está haciendo y atacando directamente a muchas almas, a muchas vidas que verdaderamente están perdiendo o cayendo de la gracia a la cual Dios ha predestinado desde tiempos antiguos para que nosotros anduviésemos en ella. Por lo cual yo quiero invitarles a todos los oyentes a que abran junto conmigo la palabra del Señor en el libro de Lucas, del capítulo 15, del verso número 1 en adelante. Quisiéramos darle lectura a unos cuantos versos para dar a conocer lo que el Señor quiere enseñarnos en esta preciosa tarde. Dice la palabra del Señor, capítulo 15, verso 1, dice la escritura de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros tiene 100 ovejas? Si pierde una de ellas, ¿no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú permites que tu palabra en este momento salga, Dios mío, con la intención de bendecir a los oyentes por medio de esta radio, Señor. Te pedimos que por medio del Espíritu Santo convenzas de pecado, de justicia, de juicio a todos quienes nos están escuchando, Señor. Que pongas palabra de sabiduría, Señor eterno, y que perdones nuestros pecados para que podamos con limpia conciencia predicar tu palabra conforme está escrita. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, creyendo a tu palabra, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, encontramos en este capítulo acerca de una parábola que el Señor le hace directamente a la humanidad, donde encierra dos características. Habla acerca de los publicanos y habla acerca de los pecadores. Si bien entendemos por la palabra del Señor, los publicanos son aquellas personas que tienen el conocimiento y el que han plasmado una actitud de conocer y entender verdaderamente en sí mismo, que tienen el carácter de Dios o que conocen a Dios. Estos publicanos conocen la ley de Dios, estos publicanos saben la Escritura, estos publicanos tienen conocimiento en cuanto a las cosas del Señor, pero también me habla acerca de los pecadores. Por eso dice que se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle. Nos damos cuenta que estaban atentos, escuchando cuál era la palabra que salía de la boca de Jesús, pero tenían una actitud, los publicanos tenían una actitud que ellos querían escucharle, pero era para cuestionarle, porque ellos sabían perfectamente, porque no aceptaban y no recibían que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente a ellos tenía que confrontarlos y a ellos tenía que verdaderamente darles a conocer que el Señor estaba en la verdad, mas ellos, aunque tenían la verdad, no la practicaban conforme estaban hablando. De esta manera el Señor le dice que se acercaron a Él. Una de las cosas que Dios ha hecho y ha establecido para que el hombre entienda es el acercamiento por medio del diálogo, por medio de la comunicación, en este caso la comunicación verbal. Al escucharlo, muchos se acercaron para oírle, pero dice que había una generación de hombres, entre ellos los fariseos y los escribas, que murmuraban diciendo: este a pecadores recibe y con ellos come. Podemos entender verdaderamente que a pesar de las dificultades del mensaje que tenía nuestro Señor Jesucristo para poder hablarle a la generación de aquel entonces, muchos de aquellos fariseos y muchos de aquellos escribas tenían por excluida la sociedad, que se sentían atraídos a través del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entre ellos también habían líderes religiosos que cada vez determinaban matarlo o destruirlo en palabras del Señor Jesucristo, porque trataban de que Él no hablara abiertamente las Escrituras, no hablara abiertamente la palabra del Señor.
Entonces el Señor, hablando con ellos, porque la palabra del Señor es para hablar, la palabra del Señor es para dialogar, la palabra del Señor no es para competir ni tampoco para entrar en contienda, porque el Evangelio del Señor Jesucristo contendía el pecado, contendía la inmoralidad, contendía la maldad, pero no contenía una discusión como para que ellos se sintieran ofendidos, pero ellos se sentían ofendidos porque el Señor los confrontaba con la verdad y les decía. Entonces Él se refirió a esta parábola diciendo que qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, me habla de perderse, amados hermanos, me habla de que se pierden las almas, se pierden las ovejas, aun estando dentro del redil, aun estando dentro con el conocimiento de la ley o de la palabra del Señor. Hay muchas ovejas que se están perdiendo y que están saliendo por allí sin tener quien las cuide. Dice, y se pierde una de ellas, dice, no deja las 99 en el desierto. Es la parte que yo me voy a centrar. Cuando el Señor está diciendo claramente que Él deja las 99, Él dice que las deja en el desierto. Amados oyentes que me están escuchando, el Señor no dice que en otra porción de la Biblia dice que las dejó a salvo. Claro, en el desierto era donde ellas podían estar a salvo, porque en el desierto el Señor las sacaba para pastorearla, en el desierto las sacaba el Señor para cuidarla, porque es en el desierto donde Dios cuida a sus ovejas, y es en el desierto donde Dios cuida a su pueblo. Pero dice que se había ido una de ellas y que se había descarriado, y la palabra descarriarse tiene que simplificarse con la actitud de que alguien escuchando la palabra o alguien escuchando la ley se descarrió porque decidió no seguir lo que otros están haciendo o lo que otros están realizando. Amado hermano Stalin y amados hermanos que me escuchan el día de hoy hay algo que está pasando dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando empieza a faltar alimento, cuando empieza a faltar comida, las ovejas tienden a salirse del redil, a salirse del lugar donde se encuentran. ¿Por qué? Porque no encuentran lo que ellos están buscando. Una de las cosas que el Señor logró hacer y traer a esta tierra fue que encontraran en Él lo que la oveja estaba buscando. ¿Por qué se acercaba la generación a Jesús? ¿Y por qué los pecadores se acercaban a Cristo? Porque Cristo tenía algo que la ley no tenía. Cristo tenía algo que los publicanos no tenían. Cristo tenía algo que los mismos fariseos no tenían, pero se cansaban solo murmurando. El día de hoy encontramos una cuestión como de un debate, una cuestión como de una batalla. Hay mucha gente que cree que ellos son dueños de las ovejas, que ellos son dueños de los creyentes que están dentro de las congregaciones y que las cuales le están predicando, les están enseñando. Nadie de nosotros somos dueños de las ovejas. El único dueño es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos solo fieles servidores y personas que estamos al frente para guiar y darles y alimentarla mientras ellas están dentro del redil. La Biblia dice que se fue una de ellas y le hace una parábola que quién de vosotros teniendo 100 ovejas y le dice, y se pierde una de ellas y deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió. En otras palabras, está diciendo que el Señor no estaba dispuesto a perder la oveja que se había perdido. Es triste y lamentable el día de hoy que la mayoría de los ministros, la mayoría de los hombres, en vez de tener a las ovejas, buscarlas, las dejan irse, las dejan apartarse, no las van a buscar. ¿Pero por qué no las buscan? Porque simplemente dicen ellos que ya no las pueden ir a buscar. Una de las cosas que encontramos aquí, que el Señor fue a buscarla porque se había perdido. Por una el Señor dejó 99 y fue a buscar por la que se había perdido. Y le dice, y que al encontrarla, y cuando la encuentra, dice que la pone sobre sus hombros. Dice que la murmuración es una de las actitudes que dentro de la congregación mata a las ovejas. La murmuración dentro de las iglesias es una de las actitudes que destruye al pueblo del Señor. Donde hay murmuración, lo que hay es destrucción. Se pierde el cuidado, se pierde la guía, se pierde la dirección. Y el día de hoy encontramos que en la mayoría de las iglesias fomentan mucho la murmuración. Hoy en día comienzan a murmurar del hermano, de la hermana, de la vecina, y esto lo hacen dentro de la iglesia, dentro de la casa del Señor, dentro del redil de las ovejas. Y dice que los pecadores y los publicanos tenían por una actitud de estar murmurando en contra de la palabra del Señor Jesucristo, porque simplemente el Señor se sentaba a hablar con pecadores, y la Biblia dice que el Señor no vino por justos, sino que vino por los enfermos, vino por los pecadores, para ponerlos al arrepentimiento. Dice que los publicanos tenían dificultades por cuanto el Señor los confrontaba con la palabra, y era por eso que murmuraban del Señor.
Y cuando murmuraban, dice que eran protagonistas de grandes mentiras y que estos se quejaban con quejas totalmente intolerables que a causa de quienes lo escuchaban aparentemente eran contrarios a la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no estaban de acuerdo que los pecadores se sentaran con el Señor. Ellos tenían por creencia que las personas que tenían que sentarse con el que tenía el conocimiento eran personas que buscaban, que tenían que buscarlos a ellos, que tenían que seguirlos a ellos. Totalmente equivocado. En este caso, a quien buscaban era Jesucristo, no lo buscaban a ellos, y lo buscaban a Jesucristo porque Jesucristo tenía lo que la ley no tenía. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Dice el Señor que va detrás de la que se perdió. En esta parte podemos encontrarnos que el Señor estaba diciendo que Él estaba dispuesto a ir por cualquiera que se perdiera. Y cuando se va detrás de Él, los rabinos, dice, de aquel entonces enseñaban que Dios estaba dispuesto a recibir a los pecadores, pero tenían que ellos insistirle. Pero vemos acá que el Señor no insistía, sino que se iba detrás de la oveja que estaba perdida. Y dice que le iba a buscar. Y el Señor iba por el pasto, iba por el, dice la Escritura, que iba buscándole. No le importaba el lugar donde estaba la oveja. Él lo que quería era llegar donde estaba la oveja. Yo creo que en este tiempo Dios nos está demandando a nosotros como pastores, como pueblo del Señor, ir a buscar las ovejas del Señor Jesucristo. Las que se están perdiendo, las que están desviándose, las que necesitan volver al redil. Dice la Escritura, y que cuando la encontró, cuando la halló, el Señor la pone sobre sus hombros. Esta imagen para nosotros de colocarlo en sus hombros representa que pone en sus hombros a la persona que no tiene fuerza o que estaba asustada porque se había perdido. Dice que el gozo del regreso de los perdidos es la característica que tiene el Señor, que Él la colocó en sus hombros. Y cuando la colocó en sus hombros se llenó de gozo porque la había encontrado. Amado amigo que me estás escuchando, tal vez tú te has apartado de la iglesia por muchos problemas. Tal vez tú te has apartado de la congregación y no quieres seguir yendo porque están pasando tantos problemas. No pongas la mirada en aquellos hombres. No pongas la mirada en los que hablan y en los que no dicen. Pon la mirada en el verdadero pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene un momento especial determinado para cada persona que verdaderamente quiere seguir a Él. Y dice que cuando el Señor fue detrás de la que perdió, no dejó de buscarla hasta encontrarla. Y a veces esto me ha preocupado, que muy poco se ve esto el día de hoy entre el pueblo del Señor. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como siervos del Señor, que vayamos a buscar hasta encontrar a la que se había perdido. No dice la que no se ha congregado, dice a la que se había perdido, a la que salió del redil, a la que se apartó del lugar donde la tenía el Señor, a la que se escapó, a la que se fue, a la que en el camino, estando las 100, se perdió una y quedaron 99. Y dice que cuando la encontró, la puso sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reunió a sus amigos. Qué bonito esta palabra del Señor que me impacta, que cuando la encontró era un motivo de alegría, un motivo de gozo. Para mí como pastor me da una alegría cuando yo veo que a las personas que las he buscado y las he encontrado después de que se han ido de la iglesia, les vuelvo a hablar, les vuelvo a decir de la palabra del Señor y regresan a la iglesia. Para mí es un gozo, para mí es una alegría, para mí es un contentamiento saber que aunque se haya apartado, que aunque se haya ido a hacer lo malo, pero sin embargo ha regresado a la iglesia. Y para mí eso es importante, porque si el Señor Jesucristo no rehusó en ir a buscar y la recibió y la puso sobre su hombro y se llenó de gozo, para mí también como siervo, ahora que el Señor me ha puesto en el pastorado, qué importante para mí es ver la alegría de una oveja, es la felicidad de una oveja, saber que llegó a su redil, saber que llegó a su casa, saber que encontró su rebaño, saber que está en un lugar seguro. Pero es una tristeza saber que muchas veces, muchas de ellas están en la parte de afuera. Pero ¿qué pasa con las personas que estaban adentro? Los fariseos no estaban de acuerdo, los fariseos ni los escribas estaban de acuerdo, y los fariseos también estaban, recordemos que estaban oyendo junto con los pecadores lo que el Señor estaba enseñando. A ellos no les gustaba que el Señor fuera a buscar a las ovejas que se habían perdido, claro, porque la ley juzgaba por el pecado, la ley juzgaba por la acción que cometían, pero el Señor les perdonaba y les decía que no pecaran más, que no cometieran lo malo, pero eso a ellos les ardía. El día de hoy encontramos gente también dentro de la iglesia que cuando alguien se aparta y decide volver a la iglesia y el pastor lo trae y lo presenta
cuenta con qué gozo a la iglesia siempre se levantan los fariseos y siempre se levantan los escribas y van diciendo, ¿y este qué vino a hacer otra vez acá? Y este cree que Dios lo va a perdonar. Y este, cuando yo lo vi haciendo esto, cuando yo lo vi haciendo lo de acá, cuando yo me doy cuenta con mis propios ojos, amado hermano, dicen, ¿qué tiene este? Que uno que está aquí no se gana el mérito. Y este que se fue a apartar, comienza a entrar y lo reciben de una manera extraordinaria. Y muchos dicen, también me voy a apartar entonces por esto. Pero no se trata de eso. Se trata de que estaba en juego la salvación de esta vida y ha regresado para volver a buscar su salvación. Y cuando lo encuentra, dice que le conversa a sus amigos, a su vecino, y le dice, la oveja que se había perdido, la he encontrado. Era una felicidad, era una alegría. Esa es la alegría que debemos de tener los pastores cuando las ovejas llegan a la iglesia y se vuelven a la casa y regresan a la congregación, que vienen con ganas de buscarlo, que vienen con ganas de servirlo. Esa es la alegría que debe de tener el hombre de Dios que fue llamado para ministrar el rebaño del Señor Jesucristo, porque debo recordarle que las ovejas no son del hombre, sino del Hijo del Hombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dice, porque he encontrado la oveja que se había perdido. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Está hablando claramente la escritura acá, que a veces hay apariencia de piedad dentro de las congregaciones y hay gente que se justifica y piensa que de esa manera se va a salvar, murmurando, criticando, señalando a las ovejas que están allá. Pero nos damos cuenta por la luz de la palabra que el Señor dice que hay mayor gozo en el cielo por un hombre que se arrepiente. El Señor lo perdona y el Señor lo vuelve a amar y el Señor lo vuelve a levantar y el Señor le vuelve a dar lo que Él pidió, porque el que tiene el poder y la autoridad para devolver lo que le ha quitado solamente es el pastor de pastores, que es el Señor Jesucristo. Esto me llama la atención, amado hermano Stalin, la parte de la parábola también del padre y los dos hijos. Dice que dos de los hijos menores le pidieron la heredad a su padre. El menor de ellos le dijo, padre, dame la heredad, porque necesito que me la des. Y el padre dice, no habló, sino que cogió lo que le pertenecía y se lo entregó. Este joven, este hijo, tomó la herencia que su padre le dio y se fue a una provincia apartada a vivir y a malgastarlo. Ni siquiera quiso quedarse allí. Yo me imagino que dijo, no, con la plata que me dio mi padre yo mejor me voy a gastar, no quiero que se dé cuenta, y se fue a vivir aparte. Pero este dinero un día se le acabó, la fortuna se le terminó. Y dice la escritura que volviendo en sí, vio como uno se acercó a una hacienda donde había unos hombres que le daban de comer a los cerdos. Y al darse cuenta con hambre que él tenía, volvió en sí y dijo, cuánta abundancia en la casa de mi padre hay, y yo aquí pereciendo de hambre. Porque para él no había alimento, para él no había comida. Y recordó que en la casa de su padre había demasiado comida. Amado hermano que me estás escuchando, amado amigo, tú que te has apartado, amado oyente que me estás escuchando, tal vez tú también estás como este hijo pródigo, que tal vez tú te has desperdiciado, has gastado y te has ido de tu padre, te has ido de la casa de tu padre. Pero yo te animo a volver, porque cuando él volvió es cuando tuvo hambre. Tal vez te está faltando, no eres feliz. Al haberte apartado del Señor, te has dado cuenta que no has podido satisfacer la necesidad que tú tenías en el mundo. Porque muchos dijeron, mejor me aparto, mejor estoy en la vida mundana, y es mentira. Este es un ejemplo vivo, que este muchacho con el dinero que tenía no pudo ser feliz y reconoció que solamente su padre tenía la felicidad que él buscaba. El hombre debe de reconocer que la única felicidad que puede tener es estando en el camino de Dios, es estando dentro del redil. Y volvió, dice, y cuando su padre le vio hacia lo lejos que llegaba, se gozó, se alegró, se llenó de alegría. Y alrededor él estaban los sirvientes y estaban sus jefes, sus amigos, su mayordomo. Cuando le vieron llegar, dice que había una alegría en el corazón de este padre, porque su hijo había regresado, había vuelto, dice. Y cuando le vio, dice que lo tomó, lo abrazó, lo puso sobre su pecho y comenzó a llorar y comenzó a abrazarlo. Y de tal manera que enseguida que lo abrazó dijo, este es mi hijo que se había ido, ha regresado, ha muerto y ha resucitado. Y ordenó inmediatamente al servicio y le dijo, vayan y maten el becerro más gordo y comamos, porque este mi hijo ha regresado. Es necesario hacerle fiesta, y traigan la ropa y vístalo y pónganle en el anillo de la familia. Qué linda palabra, hermanos.
Qué lindo gozo ver cómo nuestro Señor Jesucristo demuestra su amor, que a pesar de haberse equivocado, que a pesar de haber fallado, que a pesar de haber cometido errores, Él no lo discrimina, Él no lo desprecia, Él no lo echa afuera. El Señor lo ama. De esta manera también te está diciendo el Señor en esta hora que Él te ama. Tal vez tú te has ido de la iglesia, tal vez tú te has apartado, tal vez tú te has alejado de Dios, tal vez tú dices ya no tiene sentido caminar en Cristo. Yo te vengo a decir que si algún día tú decidiste irte y decides volver, mejor es que vuelvas, porque en la casa de Dios siempre hay alimento para ti, siempre hay sustento para ti. No se compare el alimento del Señor con el alimento que te ofrece el mundo, allá donde tú te encuentras. Y cuando regresó, dice que comenzó la fiesta. El padre estaba contento, estaba regocijado porque su hijo había regresado, y dice que inmediatamente, dice que venía su segundo hijo, el mayor de ellos venía bajando, dice, de la casa, y al escuchar las danzas y los cánticos y la alabanza y el motivo de la fiesta dentro del lugar, dice que comenzó a preguntarle a los criados: ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está en ese lugar? Así yo me he dado cuenta que pasa. Como pastor me he podido dar cuenta muchas de las veces que cuando he podido tenderle la mano a alguien que se fue, a alguien que se alojó y decide regresar, he podido ver en el rostro, se escucha cómo se sienten mal porque no han vuelto a nacer, porque no han vuelto a creer. Y dijo este hijo, dice, se molestó, se indignó y estaba furioso porque su padre le había hecho una fiesta a su hijo que había regresado. El Señor estaba contento porque había encontrado la oveja que se había perdido, y los escribas y los fariseos estaban enojados porque el Señor la había ido a buscar. En este capítulo que le estoy leyendo yo, este hombre estaba regocijado porque era su hijo. Con esto me da a entender que el Señor no está dispuesto a perder ni una alma, porque dice en su palabra: todas las almas son mías. Y cuando dice que son mías, porque le pertenecen a Él, y hay que arrebatárselas al enemigo. Y dice que cuando vino el hijo mayor, dijo, y se acercó al padre y lo enfrentó, y le dice: ¿cuánto tiempo estoy contigo? Y ni siquiera un cabrito me has dado. Y tu hijo, que se fue y malgastó el dinero, malgastó la fortuna, tú has hecho fiesta, le has dado ropa, le has puesto el anillo y le has hecho todo esto. Y el Señor le respondió sabiamente, dice: tú siempre has estado conmigo. Si tú no has querido, porque no me lo has pedido. Así pasa dentro de la iglesia. Hay momentos que hay creyentes en las congregaciones que, teniendo el acceso y teniendo el padre o teniendo el pastor allí, no le piden, no hablan, no se interesan a decir lo que les pasa, y sin embargo viven este silencio que los llena de amargura cuando el otro que está apartado decide regresar. Alabado sea el nombre de Jesús. Amado hermano Stalin, ¿qué opina usted acerca de esta reflexión, de esta palabra? Bendito sea el nombre de nuestro Dios, muy atentamente escuchando el mensaje, en el cual pues vemos que el amor de Dios es grande, es inmenso, en el cual pues de tal manera Dios amó este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Por tanto, pues es muy importante. Observamos que también una de las parábolas que viene a continuación de la oveja perdida habla de una moneda perdida, que lo compara justamente como un creyente, por lo cual pues dice que al encontrarla, esta mujer, esta moneda que se había perdido, cuando la encuentra, reúne a sus amigos, a sus amigas, a su vecina. Dice que se gozaron con ella porque habían encontrado justamente ese dracma perdido. Cuanto más dice la Sagrada Escritura que asimismo o mayor es el gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador vuelve de su pecado, de su maldad, de haberle fallado y cometido una falta al Señor y regresa a los brazos de Dios. Entonces pues hay un regocijo grande, y ese regocijo también tiene que haber en cada uno de nosotros. Por tanto es que hay que llevarle esa palabra a los perdidos, a los apartados, quienes están pues en este momento alejados de la presencia de Dios, ¿no? Justamente llevarle ese alimento espiritual para que ellos se fortalezcan, porque justamente pues el alimento espiritual es la palabra de Dios, y esa palabra es la que lo va a alimentar, esa palabra es lo que va a llevar a su espíritu
espíritu que está caído, a su espíritu que está pues contaminado de muchas cosas del mundo. Esa palabra lo va a limpiar. Amén. Recuerden que el Señor le decía a los discípulos: ustedes no necesitan limpiarse, ustedes ya están limpios porque la palabra lo ha limpiado a ustedes. Por tanto, pues la palabra de Dios es la que trae realmente pues esa limpieza espiritual a nuestras vidas, esa fortaleza, esa llenura, ese alimento en el cual pues se necesita realmente. Y vemos a través de la palabra del Señor de cómo hay un regocijo grande, inmenso, del cual pues nosotros también tenemos que ser partícipes, ¿no? Tanto los pastores como quienes pues de alguna manera llevamos el mensaje, ¿no? Predicamos a las almas y realmente pues hemos podido palpar, sentir cuando alguien realmente se arrepiente, cuando alguien se vuelve a Dios. Dice la palabra del Señor que cuando alguien en la carta de Santiago se gana un pecador, hace volver del pecado a un pecador, gloria al Señor para siempre. Son multitud de pecados que está realmente pues terminando en ese momento, ¿no? Así que es muy importante. Animamos a todos los hermanos, a quienes pues vean que por ahí hay gente que están apartada del Señor, justamente pues llevarle esa palabra, llevarle el mensaje de salvación para que ellos se vuelvan y también pues entren al gozo del Señor, porque el Señor, así como el Padre del Hijo pródigo, está pues con los brazos abiertos, está muy atento, está pendiente y está haciendo lo imposible para que de alguna manera Dios lo está trayendo a su regazo, a su redil, gloria al Señor para siempre, para que esta alma no se pierda. De tal manera que es así como muchos dicen que Cristo viene y no viene nada. Gloria al Señor para siempre, pero la palabra mismo de Dios lo explica, le dice que Cristo no viene porque no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda. Gloria al Señor para siempre. Podemos ver ese amor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor que está presente siempre. El amor de Dios es para siempre y es eterno, mi querido pastor. Amén. Entender este capítulo también a mí me sorprende porque hay quienes ya son pastores, hay quienes están aprendiendo a ser pastores y hay quienes Dios los está encaminando a un pastorado, ¿verdad? Amén. En este capítulo yo puedo entender que el pastor de este lugar es el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas de las veces, que Dios nos ayude, amado hermano Stalin, a nosotros los siervos del Señor, porque no es lo mismo tratar con un grupo de pequeños que tratar con un grupo de varios. Aquí me habla que habían 100 ovejas. Así es. Y dice que 99 se quedaron en el desierto y una de ellas se perdió y tomó la decisión de ir a buscarla. Habla de una mayoría, ¿verdad? Habla de 100 ovejas. Tal vez esta es una de las partes que Dios permite y hoy también nos habla, porque en este momento nos está hablando y nos está enseñando de que nosotros tenemos que ir a buscar a esas ovejas que verdaderamente se han perdido. Pero que en este camino hay que buscar a las que verdaderamente se entiende que caminan y que tú reconoces que son tus ovejas, porque hay otro capítulo, dice que la oveja oye la voz del pastor y la sigue, ¿verdad? Entonces, la que es oveja siempre va a oír la voz de su pastor, conoce a su pastor, sabe quién es su pastor. Yo me imagino que esta ovejita lloraba, sufría, porque conocía la voz de su pastor, sabía quién era, y como la fue a buscar, se regocijó porque la encontró. Yo también un día estaba perdido, también un día estaba extraviado, y Jesucristo me encontró. Y de la manera que me encontró lastimado, me encontró herido, me encontró caído y me pudo reconciliar y traerme a su redil. Hoy también soy una oveja del Señor y trato la manera de caminar conforme dice la palabra. Yo tenía un ejemplo, me gusta ser muy observador, amado hermano Stalin. Hace días atrás yo me quedé en una de las calles principales donde yo vivo y vi que se comentaba mucho de la salida de un preso que había salido en esos días. Y se hablaba desde temprano que a tal hora iba a llegar.
La noticia se difundió tanto alrededor del sector donde uno está que tal persona iba a salir de prisión, ¿verdad? Y por la tarde yo podía ver cómo la gente se había reunido. Habían como siquiera unas 40, unas 60 personas regocijados por una persona que había salido de la cárcel y que uno conoce cuál ha sido su procedencia. Pero ellos como se alegraban y celebraban y bebían y se gozaban y como que nada había pasado, como que nada había sucedido. Cuando uno sabe perfectamente que había tenido muchas cosas por las cuales la gente, y normalmente yo me di cuenta que una persona que los conoce como él nunca se acercaba, pero la persona que lo conocían se acercaba. Y yo miro este ejemplo. Yo digo que la persona que comete una falta o se va o hace una acción, se lo ve mal, ¿verdad? Se lo ve mal, pero no deberíamos de excluirlo, tendríamos que ayudarlo, teníamos que darle la mano, teníamos que fortalecerlo para que continúe, porque nosotros no podemos saber si el día de mañana algo nos pueda pasar y terminemos en la condición de esta oveja que se perdió y se fue. ¿Cuántos pastores no están perdidos? ¿Cuántas ovejas no siguen perdidas? Y están esperando que alguien las vaya a buscar, están esperando que alguien las vaya a traer al redil, pero muchas de las veces hemos dejado todo esto, pero tenemos que pedir a Dios que nos ayude para que podamos entonces ir en busca de las ovejas que se han perdido. A su nombre. Gloria. Dice la Escritura, ¿verdad? Tomando un poquito la palabra que tú también hablaste en este momento. Hay otro ejemplo de la moneda perdida. ¿Cómo le pone el valor a una moneda que se pierde? Y esta mujer hace 3 cosas importantes. Dice que se levanta, enciende la luz, toma la escoba y barre la casa y no para hasta encontrarla, porque se pierde dentro de la casa. Esto me da a entender a mí una cosa, que lo que se pierde dentro de la casa se lo va a encontrar. Pero lo que se pierde fuera de la casa, difícilmente lo vas a encontrar. Le estoy hablando a gente inteligente en este momento. Lo que se perdió dentro de la casa era la oveja que se había perdido dentro de la iglesia, dentro del redil del Señor. Y como el Señor se perdió dentro de su redil, lo fue a buscar y lo encontró. Habla de una moneda que esta mujer tenía, dice, una de las dracmas, y se le perdió dentro de la casa, pero no se conformó que se quede perdida, porque quería encontrarla y luchó hasta encontrarla. Hablando de lo material, encontró y se alegró y llamó también a la vecina y le compartió su alegría porque la dracma que había perdido la había encontrado. Y también nos dice claramente en el verso más abajo que habíamos leído acerca del hijo pródigo, ¿se da cuenta? Esta es una historia que encierra para darnos a conocer a nosotros que el Dios de los cielos todavía sigue trabajando y con esta historia sigue llamando a muchos en este tiempo que de pronto piensan que no hay salida, que no hay oportunidad, que para ellos ya no se puede hacer nada. Sí se puede hacer, y este es el tiempo donde nosotros tenemos que actuar y hacer. ¿Para qué? Para que los hombres encuentren el redil y vengan a Jesucristo y obtengan la salvación y obtengan la vida eterna. Aleluya. Si algún hermano que me está escuchando, alguna hermana que me está escuchando, desea en estos momentos que nosotros oremos, o no siente el valor de volverse o de regresar, ahí están los números que escucharon a través del Cero Stalin. Llamen, que queremos hacer una oración. Si estás en tu casa en estos momentos y esta palabra te ha tocado, esta palabra la escuchaste y te ha traído algo a tu corazón, yo te invito en esta tarde a hacer esta oración conmigo. Y di esta oración: Señor Jesucristo, escuché tu palabra y temí. Hoy tomo la decisión de regresar a la casa y de volverme, porque tú eres el único que me puede ayudar. Reconozco que he pecado contra ti y que te he fallado, y que solamente tú me puedes perdonar y que solamente tú me puedes salvar. Señor, te ruego que me dé la fortaleza para poder regresar a donde yo antes estaba y te conocía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hiciste esta oración, estás lejos de la ciudad, estás fuera de la ciudad, busca una iglesia donde prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y acércate al pastor de pastores en tu oración y pídele que nuevamente haga contigo lo que tiene que hacer. Él no te va a quitar, Él te va a ayudar y te va a dar lo que tal vez un día el enemigo o el pecado te arrebató y te quitó. Este mensaje para que reflexiones y que sepas que si algún momento necesitas que alguien te busque y está dispuesto que vayas a ti, estamos dispuestos para orar e ir a buscarte. Dios te bendiga y Dios te guarde. Con ustedes, nuestro hermano Stalin Menéndez.